Y el Ministerio de Educación publicó los resultados de las postulaciones al Sistema de Admisión Escolar 2020. Solo el 36% de los estudiantes quedó en su primera preferencia. Claro, y un 31% no quedó en ninguno de los 3 establecimientos al que postuló. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció cabildo de apoderados para perfeccionar el sistema, dijo. Bueno, vamos de inmediato a conversar respecto de este y otros temas con el diputado Jaime Belolio de la UDI. Ya lo veíamos ahí dando sus declaraciones respecto de ser parte de esta comisión ad hoc. Diputado, muchísimas gracias. Bueno, no le voy a repetir las preguntas porque en realidad ya respondió. Solamente, muy cortito, preguntarle, ¿considera usted que, como dicen algunos, que esto es un castigo, ya que el ministro, al haber renunciado, el exministro hoy, ya al haber renunciado, en el fondo se desliga de todo lo que podría haber sido lo que ocurrió? A ver, obviamente las acusaciones constitucionales son algo que es un instrumento, una herramienta que está dentro de nuestra Constitución, pero es evidente que la responsabilidad política también se agota en parte cuando una persona sale del gabinete. Entonces, esas son las cosas que hay que ponderar, que hay que ver exactamente cuáles son los fundamentos de la parte acusadora, así como también de la defensa, para luego llegar a un informe final de esta comisión de acusación constitucional. Mi interés es obviamente hacer un trabajo profundo, recibir a las personas que quieran venir a presentar sus fundamentos. Si es que acaso en un régimen presidencial como el que nosotros tenemos, está bien hacer valer una responsabilidad política a través de una acusación constitucional que tiene una serie de implicancias posteriores. Entonces, eso es el tipo de argumentaciones que además hemos tenido en el pasado también, pero que tienen que, por supuesto, volver a plasmarse dentro de esta misma comisión. Al mismo tiempo, también va a haber una comisión investigadora que es diferente a esta acusación constitucional sobre los hechos que han sucedido en Chile en los últimos días. Entonces, si bien algunos puntos pueden tocarse, en todos ellos lo que yo espero es que conozcamos exactamente cuáles fueron las razones por las cuales se tuvo que hacer un estado de emergencia, la razón por la cual la fuerza pública quedó superada, tuvieron que salir militares, qué es lo que ha ocurrido en aquellos casos que hoy día hay querellas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es muy importante que en ellos se haga justicia, especialmente en esos 5 casos en donde son personas muertas por agentes del Estado que podrían configurarse una violación a los derechos humanos. Y también de cómo detenemos la violencia, el saqueo, restituimos el orden público, de manera que podamos tener una democracia en donde discutamos la agenda social de corto plazo y también una agenda más larga de cómo mejoramos el país y lo hacemos más justo para todos en el mediano y largo plazo. Ahora, diputado, entendiendo que la comisión para la cual usted ha sido sorteado es parte, digamos, del trámite, digamos, de la acusación constitucional, ¿tiene algún sentido? Porque ya hemos visto, lo que ustedes resuelvan, lo que ustedes conversen, no es vinculante en definitiva con la votación finalmente que ocurra en la sala, y hemos visto en otras acusaciones constitucionales que la votación de una acusación constitucional al final es política. Bueno, Mauricio, pero la Constitución, así como establece que hay una acusación constitucional y cómo se tiene que presentar, también establece que hay una comisión revisora, que es la que tiene que ver los fundamentos de la parte acusadora, así como también de la defensa, así como de otras presentaciones que tengan que hacerse. Y este es un trabajo que tiene que hacerse muy en serio, si no sería un mero trámite y que después de el puro sorteo después se votara, pero eso no es así, sino que esto tiene que analizarse en su justo mérito y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, si usted me pregunta a priori, ¿se contempla la responsabilidad política una vez que la persona sale ya del gabinete? Bueno, obviamente que eso es una parte de hacerse cargo de esa responsabilidad política, es una de las razones por las cuales una persona deja un cargo dentro del gabinete. Y lo otro que hay que ver son esas otras responsabilidades sobre los hechos que hemos visto. Por un lado, la violencia de la quema, por ejemplo, en simultáneo de 6 estaciones, luego de ver a la fuerza pública sobrepasada, de la necesidad de tener un estado de emergencia, las manifestaciones que no han sido violentas y después las otras manifestaciones que lamentablemente sí han sido violentas, con saqueo, y cómo restituimos el orden público de manera a tener un diálogo democrático, que es lo que necesitan los países para poder avanzar. Diputado, vamos al otro tema que íbamos a tocar, los resultados de la admisión del SAE, de la admisión a los estudiantes, ¿verdad? Del sistema de admisión escolar del próximo año. A ver, más que hablar de estos 30% o así que finalmente no quedan en ninguna de las alternativas, si lo individualizamos, son más de 100.000 los estudiantes que no quedan en ninguno de los colegios que habían optado, y recordemos, cada familia postuló a un poco más de tres instituciones. ¿Qué se les responde a aquellos? Bueno, esta es una de las razones por las cuales el Ministerio de Educación había propuesto además una revisión de algunos de los aspectos del sistema. No estábamos diciendo en el gobierno, y tampoco nosotros como parlamentarios de Chile Vamos, que había que echar abajo todo el sistema, pero sí que había que hacerle algunas modificaciones de forma que fuera más justo. Y una de esas materias, por ejemplo, era también considerar el mérito de los distintos estudiantes o el rendimiento académico a la hora de poder postular. Entonces,
yo creo que es necesario también poner un poco la pelota en el piso y hacer un análisis de qué es lo que ha sucedido con este sistema. Era esperable que hubiera menos personas seleccionadas en su primera opción una vez que se incorporara la región metropolitana. En el resto del país esto iba en torno a un 40%. Si hay algunos que tienen datos distintos, la razón fundamental es que el 40%, así como el 36% de ahora que quedó en su primera preferencia, es solamente en aquellos casos en donde hubo más postulantes que vacantes, que es cuando realmente funciona el algoritmo, porque si hay menos postulantes que vacantes, en verdad el sistema no sirve de nada, bastaba simplemente ir a dejar los antecedentes y quedar ingresado. Entonces, en esos casos, lo que hemos visto es que hay 3 veces más postulaciones a los colegios subvencionados que a los colegios municipales y del sistema nuevo, digamos, de los sistemas locales. Después que aquellos que son bicentenarios tienen hasta 10 veces más postulaciones. Y aquellos que todavía permiten que hagan algún tipo de admisión con una prueba de rendimiento académico tienen hasta 15 veces más postulaciones. Y eso se contrasta, por ejemplo, con cómo ha caído la postulación de un colegio emblemático como el Instituto Nacional, que de tener más de 3.000 hace 10 años atrás, hoy día tiene 300. Entonces, uno ve como si realmente lo que quiere es fortalecer la educación pública, tenemos que meterle mucha más calidad a la educación pública de forma que las familias la escojan. Entonces, los sistemas para seleccionar tienen que también tener algún grado de mérito y de justicia. No en los primeros años donde es imposible, sino que sería simplemente evaluar a la propia familia, pero sí posteriormente, por ejemplo en la educación media. Esa es parte del debate que el propio Ministerio también ha abierto en estos cabildos. Y la metodología que se ha ocupado para estos cabildos apoderados es exactamente la misma, o casi igual, a la que se ocupó en el pasado, en el gobierno pasado, con la presidenta Bachelet para hacer una consulta sobre la nueva Constitución. Es decir, que tú puedes llenar un formulario individual, que puedes hacer un encuentro autoconvocado donde hay una pauta, luego la envías, después hay encuentros regionales donde se sistematiza toda esta información. ¿Cuál es la lógica de esto? Hacer participar a los distintos apoderados, no solamente a los que están en desacuerdo, sino que también a aquellos que están de acuerdo o que sí quedaron seleccionados, de ver cómo se puede mejorar el sistema de admisión en general, no solo el SAE, sino que el sistema de admisión en general a nuestros colegios de forma de mejorar la calidad de lo mismo. Ahora, diputado, cuando desde la otra cara de la moneda, según los datos que entrega la Universidad de Chile, el 54% de los estudiantes quedó en su primera prioridad, el 80% en las 3 primeras preferencias. ¿Así todo usted cree que esto hay que perfeccionarlo? De todas maneras, porque eso significa que el otro 50% no quedó en su primera prioridad. Pero de nuevo, ojo con eso, Mauricio, porque la Universidad de Chile dice 54%, pero el diferencial entre el 36% que está mostrando el Ministerio de Educación y ese 54% son personas que postularon a colegios en donde no funcionó el SAE. ¿Por qué? Porque había menos postulantes que vacantes ofrecidas. Es decir, todavía hay espacios disponibles. Entonces, para esos casos el sistema no era necesario. Bastaba, de nuevo, como dije antes, llegar y matricularlo. Entonces, en los otros casos donde hubo que competir por un cupo, en esos solo el 36% quedó en su primera preferencia. ¿No hay un manejo mañoso de las cifras desde el punto de vista del Ministerio de Educación? Y le aprovecho de preguntar también, esto de llamar a un cabildo de apoderados, algunos lo han considerado casi una provocación en el actual escenario de manifestaciones que se está viviendo en el país. No, a mí me parece increíble la acusación de que esto sea mañoso. Son datos completamente objetivos y está diciendo que el sistema funciona en la práctica, es decir, cuando tiene los antecedentes, dice quiénes entran primero, quiénes segundo, los hijos de funcionarios, etcétera, cuando hay más postulantes que vacantes. Si no, no funciona el sistema. O sea, si todos los colegios tuviesen más vacantes, entonces no hay para qué hacer un sistema de selección como el SAE. Entonces, solamente funciona en aquellos donde hay más postulantes que vacantes y en eso el 36% de los estudiantes quedaron en su primera preferencia. ¿Y sobre los cabildos? Y lo segundo, y sobre los cabildos, decir que eso es una provocación me parece francamente ridículo. O sea, las personas de extrema izquierda hoy día están diciendo que hay que hacer una asamblea constituyente, etcétera, y que se puede preguntar de todo, pero resulta que no se puede preguntar sobre el sistema de admisión escolar. O sea, sería francamente absurdo, digamos, que ahora estuviesen en contra de que se le pueda preguntar a los apoderados sobre algo que les influye de forma directa en una metodología que se hizo en el pasado en el gobierno de la presidenta Bachelet sobre cómo mejorar un sistema. Además, el Ministerio de Educación ha tenido este tipo de encuentros no solamente en materia del SAE o de admisión, sino que también lo ha tenido en otras materias. Entonces, ¿por qué querrían prohibirle hoy día al Ministerio de Educación que pueda convocar a los apoderados, no solamente en los que físicamente pueda convocar al Ministerio, sino que también que los mismos apoderados se pueden autoconvocar? O sea, no se entiende. Por un lado quieren que hayan cabildos que ellos mismos convocan y por otro lado quieren prohibir otro. Significa que su espíritu democrático, digamos, está, bueno, lo hemos visto en estos días, está muy por debajo de lo esperado.
Diputado, vamos a la práctica, bien a lo concreto, lo que está hecho en este minuto. De ese 31% de estos son 111.000 alumnos, poquito más, estudiantes que no quedan en su primera preferencia. Hay la mitad más o menos queda en el colegio en el que estaban, en el colegio anterior en el que estaban. Estos, cuando sabemos que la próxima semana se abre esta lista de espera, ¿verdad?, que se va corriendo, que se puede ir corriendo, ¿ellos se pueden cambiar o ellos se tienen que quedar sí o sí en el colegio que finalmente son asignados, que es el mismo en el que estaban? En esta segunda etapa, como usted dice bien, corre la lista, es decir, hay como una nueva postulación, y si después hay una tercera etapa, que son para aquellos que todavía no han quedado matriculados y también pueden volver a postular nuevamente. Entonces, aquellos que ya tenían un cupo, comillas, asegurado en el propio colegio que están en mejores condiciones que aquellos que no tenían continuidad en su propio colegio. Hay algunos, por ejemplo, algunas escuelas que son básicas, que terminan en octavo básico y no tienen media. Entonces no tienen la continuidad asegurada. Y esas son especialmente en donde se tiene que fijar el mayor punto de atención. Y ahí es donde las Ceremis también ayudan en la práctica caso a caso, para que obviamente ningún estudiante quede sin la educación, que es un derecho. Sí, diputado, quiero cambiarlo para los temas que hoy día están en la calle, en definitiva, y preguntarle, lo hemos estado conversando esta mañana con economistas, en días anteriores con cientistas políticos, desde su punto de vista, ¿cómo se sale adelante respecto de las demandas ciudadanas, de las protestas, de lo que hoy día está demandando parte importante de la ciudadanía? Yo creo, Mauricio, que hay dos momentos. Hay un primer momento en que se tiene que restablecer el orden, en que tenemos que volver, no a la normalidad como algunos quieren ningunear, diciendo así como que fuéramos a estar antes del 19 de octubre. Eso no va a pasar nunca más en Chile. Pero sí tenemos que volver a tener un ambiente en el cual las personas puedan ir a sus trabajos, se pueden ir a la escuela, se pueden abrir los locales comerciales. El impacto que ha tenido especialmente para las pymes ha sido brutal. El impacto económico de esto, que yo sé que puede ser no es lo más relevante en estos días, pero sí es muy importante porque recuperarnos de eso va a ser muy duro. Especialmente, como decía, para aquellas pymes, algunas que fueron saqueadas, algunas que fueron destrozadas, pero algunas que no han podido abrir. Entonces, durante 3 semanas en la práctica no han tenido ingresos, igual tienen que pagar los sueldos, igual tienen que pagar las deudas. Entonces, hay un conjunto de medidas que ha ofrecido el gobierno que me parecen razonables y nosotros queremos ir un poquito más allá. Déjame ponerte un ejemplo. El gobierno ha dicho que se puede postergar el pago del IVA hasta el día 12 de este mes de noviembre. Nosotros queremos que no solamente sea el IVA, sino que también pueda ser el PPM, es decir, los pagos provisionales mensuales que tienen que hacer y aquellas personas que tienen que hacer las empresas, digamos. O sea, todo aquello que tenga que ver con caja también es muy necesario para que ellos puedan salir adelante. Y aquí también aprovecho de hacerle un llamado a los bancos y a las empresas más grandes. Primero, los bancos, que todos aquellos créditos que tenían para las empresas más pequeñas, que las puedan postergar. Es decir, que no cobren ahora esos créditos en este mes ni en el próximo mes, sino que permitan que esas personas puedan postergar esos pagos, por supuesto, a tasa cero, no para que se le vaya acumulando más intereses. Y a las empresas grandes, que no corten la cadena de pagos. Es muy importante que si esas empresas pagan a 60, 90 días, van a dejar un desastre en las empresas más pequeñas. Para el resto de las cosas, Mauricio, yo creo que es clave que haya una agenda social corta que permite sortear la crisis en lo inmediato, en donde la mayor parte de las demandas de las personas tienen que ver con pensiones, tienen que ver con sus sueldos, tienen que ver con el costo de vida, tienen que ver con salud y tienen que ver también con seguridad. ¿Y en qué plazo, diputado? Porque no solo es el qué, sino que el cuándo. Sí, no, yo creo que eso tiene que ser, te estoy hablando de aquí hasta final de año, o sea, no basta con seguir prometiendo que vamos a hacer ciertas cosas, sino que hay que cumplirlas. Una de las principales razones por las cuales existe esta tremenda diferencia entre la ciudadanía y el Congreso es que durante demasiado tiempo las prioridades de acá mismo, de aquí a Valparaíso, fueron muy distintas a las urgencias de las personas. Entonces ya no basta con decir las cosas, sino que hay que cumplirlas, y ahí hay que pedirle también a una parte de la oposición que ha querido bloquearlo todo, que dejen de lado esa lógica, suponiendo que ellos van a ganar en esta pasada, porque esto nos pasa por encima de todo. Y hay un segundo momento, Mauricio, que es clave, que es una vez sorteada la emergencia, que es cómo construimos un nuevo compromiso social de país, en donde el progreso sea sostenible y donde quepan absolutamente todos. Chile fue exitoso en bajar la pobreza desde un 40% hasta un 8%, pero eso significó que millones de personas hoy día son parte de una clase media, y hay una clase media que tiene una incertidumbre de futuro gigantesca, que si le pasa algo, si pierden la pega, si los asaltan, si tienen algún problema de salud, pueden perder absolutamente todo y vuelven a la situación de vulnerabilidad. Allí es donde nosotros tenemos que concentrarnos en poder mejorar la calidad de vida de todos estos millones de personas. Diputado, a ver, cuando usted dice esto nos sobrepasa a todos, critica a la oposición, lo hizo recién, lo hizo respecto de estos cabildos y esta acusación que usted dice que le parece ya la ridiculez. ¿Qué han hecho ustedes, qué han cambiado ustedes para poder tratar de mostrarle a la ciudadanía que sí están dispuestos a tener un cambio, que sí están dispuestos a subir la nota que les acaban de poner, que la confianza es muy mala respecto de todo lo que es la clase política?
Carolina, yo quiero hacer una separación, porque hay un grupo de la oposición que evidentemente vamos a seguir teniendo diferencias ideológicas, eso es perfectamente razonable dentro de una democracia, pero hay otro grupo que desde el día siguiente que se quemaron 6 estaciones de metro y después 29 fueron dañadas, al día siguiente ya estaba pidiendo la renuncia del presidente electo democráticamente. Entonces está claramente definido quienes no quieren que haya solución y quienes quieren simplemente continuar con el mismo nivel de violencia. Entonces, lo que sí se necesita es que, de parte nuestra, es cambiar el prisma por el cual nosotros estábamos haciendo distintos proyectos. Y te voy a poner varios ejemplos. En materia de pensiones, hasta hace 20 días atrás, no se estaba discutiendo desde la perspectiva del gobierno el que hubiese un aumento de la cotización hasta 5 puntos, como se está diciendo ahora, y que además esos puntos fueran a solidaridad, es decir, a que se repartieran inmediatamente para mejorar las pensiones. Segunda cosa, el aumento de la pensión básica solidaria estaba programado para un 10%, el presidente ya dijo que iba a ser un 20% y a mí me gustaría que fuera un 30%. Todo ese tipo de cosas significan cambios relevantes. Lo mismo con respecto a la reforma tributaria que está en el Senado, en donde ya se desechó la idea de la reintegración. Es decir, nosotros hemos hecho no solo concesiones, sino que mirado con un prisma distinto, hemos puesto con una prioridad diferente a aquellos temas que le pueden mejorar la calidad de vida a las personas, y la pregunta es más bien en la oposición, ¿qué es lo que han hecho en ellos en estos días? La respuesta que ellos nos han dado hasta ahora son las mismas que hace 2 años atrás, cuando las presentaron en la elección presidencial, perdieron. Y mucha de la gente que fueron a manifestarse no votaron ni por ellos ni por nosotros. Entonces, si no dejamos parte de nuestras corazas, nuestras armaduras aquí mismo en el Congreso para ponernos de acuerdo en aquello que le mejore la calidad de vida a las personas, entonces, bueno, iba a decir un chilenismo, pero no lo voy a decir. Entonces, nos va a pasar por arriba a todos. Ese es el punto. Entonces, si algunos creen que manteniéndose durísimo, negándole la sal y el agua, bloqueando todo, van a obtener ventaja futura, están muy equivocados porque se le está haciendo daño a la democracia. Diputado, está muy bien. Es que, a ver, y con todo respeto, aquí no estoy hablando del prisma con el cual creo que todos tienen que ceder y ahí le encuentro toda la razón. Es la forma en la cual se relacionan entre ustedes. La ciudadanía ha mostrado, y les ha mostrado en varias ocasiones, que la confianza es muy baja la que tienen hoy día. Entonces, en vez de estar hablando en contra del otro, ¿qué posibilidades hay de que finalmente ustedes se sienten a conversar y a dialogar? Pero de verdad, o sea, no echándole tierra a respecto de aquellas visiones que no son las mías o aquellas corazas que tienen los otros pero no nosotros. A eso es lo que me refiero. Yo he dicho que dije nuestras corazas, nunca dije las corazas de ellos, dije nuestras, porque nosotros hemos cambiado y hemos cedido y hemos cambiado nuestro prisma, hemos cambiado las prioridades. La pregunta es, ¿ellos van a estar dispuestos a hacer lo mismo? Hasta el momento hay algunos que sí están disponibles y otros que no están disponibles. ¿Usted les ha preguntado? Y han sido muy claros. Bueno, obvio que sí, pues sí he tenido muchos debates con varios de ellos y no hemos podido encontrar en algunos puntos, pero hay algunos que insisten en que ojalá se pueda extremar la crisis del gobierno porque creen que es el momento de ello. Eso es lo equivocado, porque aquí se le hace un daño a la democracia, ese es el punto. Entonces, nosotros hemos manifestado de forma permanente el que estamos disponibles a dialogar, y a lo que ha ocurrido es que hay algunos partidos que se han restado desde el principio de cualquier forma de diálogo. Entonces, es evidente quienes están disponibles a ceder, a encontrar una posición, a mejorar la calidad de vida de las personas, a que restituyamos el orden público para tener una conversación democrática, y quienes no quieren eso. Y la ciudadanía lo sabe perfectamente. Entonces, aquellos que simplemente jueguen a los extremos van a ser obviamente castigados por la ciudadanía. ¿Dónde? O por supuesto que en las elecciones presidenciales o en las elecciones cuando éstas vengan. Entonces, de nuevo, lo que yo estoy solicitando, y así veo que hay una mayoría del Congreso que está disponible a eso, es a generar acuerdos y consensos en donde nos salgamos de las trincheras propias que existían previamente en este mismo Congreso para encontrarnos en mejorar la calidad de vida de las personas. Y ya lo hemos dicho, en materia de pensiones, en materia de salario, en materia de seguridad social, en materia de seguridad también frente a la delincuencia, en materia de salud. Estamos haciendo cosas, necesitamos cumplirlas cuanto antes para que no solo sean promesas, sino que sean cuestiones concretas. ¿Y cuál es su disposición, diputado, a un cambio en la Constitución, a una nueva Constitución? Yo estoy plenamente de acuerdo en que nosotros podemos modificar absolutamente toda la Constitución, pero la pregunta es cuál es la vía para hacer ello. Y si que algunos lo que sostienen es que nosotros los parlamentarios tenemos que renunciar a nuestra labor, que es constitucional, que es legislativa y que también es fiscalizadora, me parece que es profundamente equivocado. Y déjame decir otra cosa más. Todavía no nos han dicho algunos cuál es la Constitución que a ellos les gustaría. O sea, ¿qué sería lo nuevo de la nueva Constitución? ¿A través de qué mecanismo? ¿Qué constitución latinoamericana es la que mejor les gusta, la que mejor les parece? No basta con tener un texto que suene bien, sino que el problema es el contenido de la misma. Es que se cumplan las cosas que están apareciendo allí. Entonces, no basta con decir, mire, sí, vamos a tener una salud de muy buena calidad o una educación de muy buena calidad. Está lleno de constituciones que dicen eso, pero en la práctica luego no ocurre. Entonces, lo clave es que lleguemos a consenso y acuerdo y se puede cambiar muy profundamente nuestra Constitución en este Congreso y finalmente, si que se cambia en este Congreso, perfectamente puede ser eso ratificado a través de un plebiscito. Pero cosa muy distinta
es terminar con la labor del Congreso y esperar 2 años y medio para hacer una nueva Constitución. Yo creo que la prioridad tiene que ser la agenda social ahora ya y no necesitamos hacer una asamblea constituyente para mejorar las pensiones, los sueldos, la salud, la educación y la seguridad. Lo podemos hacer ahora ya. Muy bien. ¿Cómo? Pues. A través del consenso democrático que se necesita hacer en este Congreso. Diputado Velorio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.